Yo siempre he hecho el control político, nunca he hecho un control político a la persona, sino a una entidad. Y sobre el control político, pues esas son las funciones nuestras como concejales de la ciudad. Y yo sé que en estos días he estado cansón hablando de las tabletas, pero entienda que esa es mi función como concejal. Para eso me eligieron más de 23.000 bogotanos que votaron por mí, trabajar por la ciudad, y eso es una constante de todos los días, la gente preguntando qué está pasando con esas tabletas y con la conectividad para esas tabletas. No es que sea personal, quiero dejar eso como antecedente. Y señor secretario de Hacienda y señora secretaria de, de Educación, yo sí tengo algunas preocupaciones sobre este proyecto de acuerdo que quiero expresar. Y son en dos sentidos, uno de carácter presupuestal. Y lo primero que quiero es que la secretaria aclare lo siguiente. ¿Cuál es la norma que habilita al Consejo de Bogotá para poder crear un fondo cuenta con estas características de cuenta especial con destinaciones específicas? Eso es lo primero que quiero. Sobre las respuestas que ustedes me den, la secretaria de Educación y el secretario de Hacienda, tomará la decisión si voto positivo o negativamente este proyecto de acuerdo. Y lo que ha hecho la secretaria de Educación es citar la secretaria de Educación, la que estaba encargada, porque usted como titular no había participado en este proyecto, sino hasta el día de hoy, era citar alguna jurisprudencia y tratar de aplicarla al nivel distrital. Pero teniendo en cuenta que este es un proyecto de acuerdo con propósitos presupuestales, yo quiero que me aclaren cuál es la norma y el artículo que permite crear este tipo de fondos. En las atribuciones del proyecto de acuerdo citan los numerales 1, 4 del artículo 12 del decreto 1421, pero en mi criterio ninguno de ellos habilita expresamente a esta corporación, al Consejo de Bogotá, para adoptar este tipo de fondos. Me explico. Por un lado, el numeral primero habla de dictar las normas necesarias para la adecuada prestación de los servicios a cargo de las entidades, pero en ningún momento define una atribución en materia presupuestal para el tema tan específico. Y por otra parte, el numeral 4 habla y le digo textualmente lo que dice ese numeral, dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Pero yo le quiero aclarar a los colegas que acá ni estamos dictando normas orgánicas de presupuesto, ni estamos aprobando el presupuesto anual de rentas y gastos. La norma orgánica, o sea, el estatuto de presupuesto del distrito, es el decreto 714 del 96, y acá no lo estamos ni modificando ni adicionando. Por lo tanto, no se puede decir que ese número 4 le dé atribuciones al Consejo de Bogotá para crear este fondo cuenta. Y lo peor es que este estatuto orgánico de presupuesto no habla en ninguno de sus artículos de este tipo de fondos cuenta ni de las facultades del Consejo de Bogotá para su creación. Yo creo que en ese sentido estaremos violando expresamente nuestra norma orgánica de presupuesto que dice, y vuelvo y lo leo textualmente, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a lo establecido en este estatuto. Si no tenemos un respaldo normativo para aprobar esta norma, que es esencialmente presupuestal, podríamos cometer una falta grave. Una falta grave. Otro aspecto que me preocupa en este fondo cuenta que no tiene las mismas características de otros fondos. En ese sentido, considero que podemos estar atentando en contra de dos principios presupuestales, señor secretario de Hacienda. En estos dos principios, el principio de unidad de caja y el principio de anualidad. ¿Me escuchó, señor secretario de Hacienda? Podemos estar atentando en contra de dos principios presupuestales, el principio de unidad de caja y el principio de anualidad. El principio de unidad de caja se violaría al establecer una cuenta aparte del presupuesto general, que además tiene destinación específica. Destinación específica. Pero lo realmente grave es violar el principio de anualidad por el carácter acumulativo de este fondo cuenta. La misma secretaria de Educación reconoció en las respuestas que dieron por escrito
que este proyecto permite que el fondo sea un instrumento presupuestal para efectuar el principio de anualidad, dado que los compromisos que serán asumidos con el fondo implican el desarrollo de proyectos que requieren más de un año. Advierto a los colegas que ese carácter acumulativo es muy peligroso porque las únicas excepciones permitidas en el ordenamiento jurídico al principio de anualidad son las siguientes figuras: vigencias futuras, reservas presupuestales y pasivos exigibles. En este caso, nos están pidiendo que permitamos que la administración desconozca el principio presupuestal de anualidad sin ninguna de esas figuras. Nosotros no nos podemos inventar una figura presupuestal de la nada, y si queremos hacer excepciones al principio de anualidad, tiene que ser por medio de las figuras establecidas como las vigencias futuras. Yo creo que aceptar que este fondo trabaje sin principio de anualidad excede todas las normas presupuestales establecidas y facultades del Consejo de Bogotá. Y tengo otro tema para tratar, de carácter técnico. Ahora bien, si a mí me convence el secretario de Hacienda y la señora secretaria de Educación que estamos bien en cuanto al tema presupuestario y el tema financiero de este fondo, yo quisiera preguntarle, ahora bien, sobre los propósitos de la política educativa de educación superior del Distrito Capital y el nuevo enfoque del sistema que se piensa implementar, quiero expresar unas preocupaciones. La primera, no quedan claras cuáles serán las estrategias, señora secretaria de Educación, de permanencia en la educación superior que implementará la agencia para que los estudiantes no deserten, que eso ha sido el gran problema, la deserción estudiantil. Y ya nos han dicho que van a trabajar de combinar diferentes estrategias que vienen trabajando y que la prioridad será la oferta y no la demanda. Sin embargo, no hay una estrategia clara, señora secretaria, que haga énfasis en la permanencia de los programas y no solo en el acceso de ellos. Y pregunto, ¿este fondo va a seguir promoviendo las financiaciones programadas de formación no universitaria como las que se ofrecen por medio del reto a la U? En ese programa se ha priorizado el acceso a materias homologables o diplomados certificados, pero no se puede decir que ha profundizado la transición de educación media a educación superior. Hasta este momento no existe un solo estudio, señora secretaria, un solo estudio técnico ni un balance que nos permita a nosotros evaluar si ese tipo de estrategias han sido exitosas. Tampoco nos han presentado un balance con cifras contundentes sobre el éxito o el fracaso de tales créditos condonables. Muchos estudiantes acceden a la financiación con esa posibilidad, pero no se sabe cuántos de esos créditos en efecto terminan siendo condonados evitando la deuda. Y si no tenemos la claridad y no existen balances o estudios técnicos, ¿cómo podemos aprobar una herramienta para seguir financiando un modelo que no ha sido evaluado? Acá se hizo mucho énfasis en los costos administrativos de la alianza con el ICT, que podían acceder a 87.000 millones de pesos, pero no queda claro si con ese fondo cuenta. Ahora se van a liberar esos recursos de la administración o si solo se van a trasladar a cubrir los nuevos convenios y alianzas estratégicas que se suscriban. Me parece que ese argumento es engañoso porque no se hace un comparativo ni se dice cuál será el ahorro estimado con las nuevas alianzas estratégicas que también demandarán costos de administración. ¿Y dónde está el estudio técnico comparativo de los dos modelos? En las respuestas escritas de la administración solo se presentó una tabla que habla de ventajas y desventajas del modelo actual en comparación con el nuevo modelo. Pero ¿dónde está el soporte de esa tabla? Y el documento técnico que evidencie que en efecto el nuevo modelo a implementar puede ser mucho mejor para la ciudad. Ante la experiencia equivocada de aprobar proyectos de acuerdo creyendo que la Secretaría de Educación actúa de manera diligente, yo prefiero tener todos los insumos técnicos para poder soportar las decisiones. Creo que hay que presentar el estudio técnico pertinente para poder aprobar las herramientas que financiará ese nuevo modelo de educación superior. Muchísimas gracias, señora presidenta.